Silbato a la boca, pitazo inicial. Afuera pasa la historia. Aquí ya arranca el compromiso entre Tembe Tarugo y Pastoreo por la fecha 26 de la intermedia. Hombre del Napoli, sí. Hombre del Napoli. El centro al área, cabezazo, segundo palo. Viene Spínola, gol. ¡Gol! De Tembe Tarugo. Spínola, la pelota quedó boyando en el área. No la pudieron rechazar. No pudo rechazar nadie ese balón. Quedó boyando y Spínola a quemarropa venció la estirada del arquero Fabio Marín para marcar el primero del partido. Avanza Martínez, buena maniobra de Erlis. Martínez con el centro, Esteche. Lo agarraron a Esteche, penal. Penal para Tembe Tarugo, lo agarraron a Esteche. Dentro del área cuando Pastoreo estaba cerca del empate. Penal para Tembe Tarugo, Carlos. Mucha seguridad en el árbitro a la hora de la sanción al punto, en el que de forma inmediata termina marcando el penal y a su vez mostrándole la amarilla correspondiente a Maxi Gauto. El zurdo, Fabio en el arco, autoriza a Mario Díaz. Va Roa. ¡Gol! ¡Gol! De Tembe Tarugo, lo hizo Juan Aníbal Roa de penal a los 32 cuando parecía que Tembe Tarugo corría peligro el partido porque Pastoreo era mejor, porque Pastoreo atacaba por todos lados. Aparece esta jugada, el penal para el Tembe y Juan Aníbal para definir fuerte al medio. 33 minutos del segundo tiempo, Tembe Tarugo 2, Pastoreo 0. Gol que cae o que cayó en el mejor momento. José Ariel dentro del área, el centro al medio. Y el partido va a terminar con Tembe Tarugo En zona de ataque. En campo rival. Y en zona de ataque. No hay prisa. Hasta dudo que se llegue a ejecutar el córner. Cuando el árbitro dice, señoras y señores, final del partido en Villa Elisa, ganó Tembe Tarugo 2-0 a Pastoreo y cada vez está más cerca del ascenso. Hay olor a ascenso. Tembe Tarugo a punto de conseguir el gran objetivo